El conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Qué tal? Estamos ya cerrando este semestre casi, nos estamos ya despidiendo de las últimas sesiones virtuales del trabajo de observación y práctica docente en su sexto semestre. Práctica docente 4, en lo que podemos mencionar que el mismo nombre de la asignatura menciona, observar y practicar por cuarta vez. Es decir, ustedes ya llevan un camino andado de 4 semestres de observación y práctica, sustentados o justificados en la parte del escuela y contexto y del proceso escolar. Ya están al borde de dejar la parte de formación áulica para entrar a la siguiente parte, es decir, la parte de la creación del conocimiento, la parte de la creación de aportar una expectativa, una vivencia nueva a todo el conglomerado docente. Es decir, ahora ustedes ya no nada más van a leer a los teóricos, sino que también van a empezar en pequeñas proporciones a teorizar y a crear investigación por cuenta propia. Dejamos de lado la parte cómoda de la butaca para leer lo que otros han hecho y para pararnos sobre sus hombros, para nosotros también empezar a construir parte de este conocimiento que van a aportar ustedes a las siguientes generaciones. Porque si voltean a ver hacia atrás, todavía tienen 2 generaciones abajo de ustedes, áulicas, más todas las que vendrán los siguientes años de trabajo. Y es justo y es merecedor de reconocer que hay que aportar entonces a las demás generaciones docentes. Hay que aportar conocimiento. Y precisamente la frase con la que inicia este video va en función a ello. El conocimiento no es una copia fiel de la realidad. Es decir, el conocimiento no es inmutable. Al contrario, muta, cambia, se transforma, se construye, crea, se destruye y se apropia de cosas nuevas. Y la agregación a esta frase, sino una construcción del ser humano. Somos seres vivos, somos seres humanos y sobre todo somos docentes. Somos maestros, los cuales estamos focalizados en buscar mejorar las condiciones intelectuales, sociales y de vida de terceros, es decir, de personas que tenemos enfrente de nosotros. Y por sobre todas estas cosas que encontramos tenemos en nuestra carrera y en nuestra formación, hay que hacernos responsables de ello y no solamente ser meros repetidores de lo que otros han escrito, de lo que está en libros de texto únicamente y de tratar de leer o memorizar lo que otros crearon antes de esto. Por ello mismo, encontramos que la mano de mi hijo, por ello mismo tenemos una responsabilidad para con estos sujetos, pequeños en este momento, información en otro momento, pero al fin y al cabo, es decir, como docentes tenemos que generar un conocimiento que sea significativo a las siguientes generaciones y que le sirva y que le genere algo y que precisamente sea pauta y parte de esta construcción de este nuevo ser humano del siglo XXI que tan de moda se ha puesto en los discursos académicos, tan de moda lo hemos mencionado, que tienes que crear un alumno crítico, analítico, reflexivo y que ya por una y otra y otra y otra vez, ya lo mencionamos en clases, lo romántico y lo idealístico de esta frase, pero realmente en la realidad con estos pequeños mini sujetos, con estos sujetos que encontramos a nuestro paso, con estos jóvenes en formación, realmente estamos buscando construir su realidad del ser humano o nada más vamos a buscar repetir lo que otros han hecho. Por eso precisamente en este momento hay que hacer esto, hay que hacer este análisis de quién soy, qué dejé de hacer o qué hice estos 6 semestres de formación académica. Ya ahora sí, ya no hay vuelta atrás, ya no queda nada más para esta parte. Solamente nos quedan una semana más a lo sumo y solamente les queda a ustedes una semana más a lo sumo de sexto semestre. Después de aquí ya son pequeños investigadores ustedes en el campo que hay que esperar cuáles son las condiciones para llevar a cabo la investigación, que si bien aún con toda esta pandemia y esta situación que estamos viviendo, hay formas de llevar a cabo una investigación educativa concreta y sustentable o sostenible. El punto de ello es
cómo lo vamos a hacer y qué herramientas metodológicas yo tengo para abordar esta intervención áulica, esta intervención académica, esta trascendencia hacia un tercero, hacia lo que estamos logrando enfrente. Por ello es importante entonces empezar a analizar un poquito nuestros pasos de la parte previa. ¿Cuál ha sido entonces nuestro pequeño gran andar, nuestro pequeño gran caminar en estos últimos años? Y justamente tenemos mucho de dónde tomar y echar mano en general, ¿no? El analizar la práctica docente tiene varias dimensiones de índole constructivista principalmente, es decir, con base a la observación que han hecho ustedes, ya es claro y plausible que desde el primer semestre ahorita ya hay un cambio sustancial en ustedes, desde el simple hecho de ver cosas distintas en el ámbito áulico, de darnos cuenta qué pasa a nuestro alrededor, de ver cómo aprende el sujeto que tenemos enfrente, cómo se vincula, cómo se relaciona con nosotros, cómo está aprendiendo, qué está aprendiendo y para qué está aprendiendo. Y no es justo que nada más nos vayamos a dedicar a repetir conocimientos de otros, porque ni siquiera estamos aportando algo nuevo. Bueno, fuera que siquiera aportáramos un estilo, una nueva metodología de enseñanza, un nuevo mecanismo de cómo lograr que mi alumno aprenda, reflexione e interiorice esta parte. La realidad es que muchas veces a muchos les ha costado o nos ha costado mucho agarrar un estilo de práctica, un camino, una formación o un estilo, una pista de dónde apoyarnos y dónde aportar. Por eso mismo, entonces, la metodología constructivista dentro de esta parte es importante tomarla en consideración, porque al fin y al cabo nosotros hacemos exploraciones en el próximo año. Ustedes tendrán que ser muy sensatos en el sentido de escuchar a gente con más experiencia, a su tutor frente al grupo, al asesor que les vaya a aportar en la parte de su documento transaccional, porque se pretende o se espera que aquella persona que te enseñe, que te adecue, que te encamine en la creación de tu documento transaccional, que te coachee en las prácticas, debe tener un conocimiento práctico dentro del aula para que te pueda ir aportando y apoyando estas pequeñas pesquisas de qué hacer, cómo abordar, cómo interactuar con estos sujetos de tipo adolescente que son tan volátiles, tan caóticos, tan con tantos altibajos y precisamente que están en su pequeña creación de este universo. Precisamente podemos apoyarnos de teóricos como Sarkor, como Pérez Cabani, como Carretero, que nos van a aportar mucho de la observación, de la lectura, de integración, de la metodología, de establecer criterios de observación para determinar una metodología con la cual consideremos que sea la idónea, la pertinente. Desde analizar el punto importante, el número uno, el qué observar, qué es lo que voy a observar. Estas actividades de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan dentro del aula son importantes en general. Sobre todo esto, el por qué y el para qué observar. ¿Qué es lo importante y qué no es lo importante? Y hay que empezar a saber y a depurar las cosas que vamos a llevar a cabo. Y sobre todo, tener mucha sensatez en lo que estamos haciendo. Y aquí, en punto importante, entonces, ya que vimos que observar, cómo observar, ¿a quiénes vamos a observar? ¿Qué estamos haciendo entonces en este caso? Porque también al observar, observamos mil y un situaciones. Y el punto de esto es, ¿estas mil y un situaciones son observables o no son observables? ¿Son pertinentes, son relevantes? Para que no nos perdamos en toda la maraña de información, de estimulación, de que vemos tantas problemáticas en el aula que todos decimos, ching, esta es importante, esta es grave, esta también es grave, y esta hay que abordarla. Aquí lo importante es ser sensatos entonces desde qué vamos a observar. ¿Cómo lo vamos a observar? Y aquí vamos a observar, porque siendo objetivos no nos va a alcanzar la vida y menos un curso y menos de practicante, de que vamos y venimos, regresamos y no es nuestro grupo fundamental y focal, todo el 100%, que no vamos a arreglar todo. Vamos a buscar estrategias también que medien, que menguen un poco la problemática, pero en la sensatez, imaginemos, ¿no? Los maestros que hemos trabajado con ustedes en 6 semestres, si en un ámbito egocéntrico, ególatra, protagónico, pudiéramos decir, en los 6 semestres a mi alumno Pérez Gutiérrez le quité
todos los vicios del lenguaje de argumentación, o sea, realmente no, y eso que los vemos más seguido ustedes, ¿no? Hace que precisamente en el momento en que ustedes creen sus objetivos para el próximo año, sean objetivos en el sentido estricto de hasta dónde pueden abarcar con los tiempos de intervención que van a llevar a cabo. Por ello mismo es importante entonces tomar en cuenta en eso, de quién observo, qué conozco previamente de mi sujeto. Por eso tanto énfasis que les pedí este semestre que no se llevó a la práctica, esta parte, qué conozco previamente de mi sujeto. Por eso les decía que se quedaran todo el año con el mismo grupo para empezar a enfocarnos en estas partes importantes de la creación del documento recepcional. ¿Qué conozco previamente de mi sujeto A? ¿Qué conozco previamente de mi sujeto B? Y precisamente, ¿qué espero de estos sujetos A y B en el próximo año? Importante siguiente punto. ¿A quién, dónde y cuándo observar? Es decir, va enfocado en lo anterior. Hay momentos para observar, hay momentos para intervenir, hay momentos para actuar, hay momentos para evaluar. Y podemos hacer un cuadro de Gantt, una tabla de Gantt, para llevar a cabo esto. La tabla de Gantt o el cuadro de Gantt es muy útil para ver visualmente esta parte, para ejemplificarlo visualmente principalmente. Si ocupamos la tabla de Gantt y de otro tipo de estrategias de calendarizaciones, es algo sensato para utilizar. Importante, la temporalización que yo voy a utilizar. ¿Qué temporalización o qué temporización debo seguir? ¿Cuáles son los tiempos concretos para llevar a cabo mi propuesta de intervención? ¿Qué momento es el idóneo para hacer esto? Y precisamente por ello necesitamos un coacheo bueno que nos permita esto en general, que nos vaya estructurando, este es el momento para esto, el momento para aquello, aquí te sugiero que hagas esto, aquí ya pasamos el tiempo de esto, aquí es el momento de intervenir, de actuar, de aplicar, de recibir resultados, de sistematizar tu información, de recalibrar la información, es decir, hay que hacer cosas y precisamente no perdernos en los tiempos, es importantísimo esta parte. Dentro de estas dimensiones que tenemos del análisis de la práctica docente, hay que hacer algunas cosas y tomar en cuenta los apoyos, las ayudas y ajustes de las actividades y tareas propuestas a los alumnos. Este podemos mencionarlo como el punto A o el inciso A si quisiéramos mencionarlo. Es decir, tomar en consideración los apoyos, las ayudas y ajustes de las actividades y tareas propuestas a los alumnos a lo largo de toda esta secuencia de enseñanza y aprendizaje. Para esto, tomar en consideración que hay que tomar en cuenta que si el maestro toma en cuenta las características de los alumnos para implicarse y participar en las actividades y tareas, las capacidades y recursos para el aprendizaje del alumno y los conocimientos previos. Es decir, con la pequeña mini intervención que acaba de tener Superman y Batman emanada por mi hijo, que acaba de atravesar los muñecos, precisamente qué recursos contamos, qué capacidades tenemos, qué histrionismo tenemos a nuestro alrededor, qué actividades podemos tomar en cuenta. Y si estamos tomando en consideración lo que le llama la atención al otro, porque de otra forma me queda claro que las fascinaciones que tiene un padre, de una otra forma caen respecto cercano a su hijo o al alumno, según sea el caso. Y precisamente hay que tomar en cuenta todo esto, es decir, se maneja mucho que la manzana no queda lejos del árbol, y es decir, tenemos características muy similares para esta parte. Sobre todo la manera como explica un concepto del procedimiento del maestro, qué palabras podemos tomar en cuenta para explicar ámbitos tan complejos como en la parte de la biología, la taxidermia, la panspermia, términos que no son idóneamente diarios del léxico del docente de la biología, ni en su casa los ocupan. Aparte de esto, un carácter muchísimo más abierto o más cerrado a las tareas que se le propone a los alumnos en cuanto a los productos que vamos a dejar. Es decir, qué camino vamos a utilizar para las tareas. Hay tareas demasiado oscuras, demasiado bizarras, demasiado complejizadoras para el nivel que están nuestros alumnos. Y hay que precisamente buscar y diversificar las estrategias con respecto a nuestros alumnados. Y bueno, en todo caso, aparte de ello, en este mismo punto A, estos tipos de ayudas ofrecidas en general, pero ayudas, apoyos, andamiajes, estructuraciones que estamos haciendo para con nuestros alumnos. Es decir, no quiere decir que no puedes, yo te hago el trabajo. Tú no lo puedes hacer,
estás muy mal para esto, hay que tomar en cuenta entonces lo que estamos haciendo. Aparte de esto, entonces, como inciso siguiente, podemos tomar la contingencia de los recursos de introducción de información nueva. Es decir, cada cuánto el maestro analiza la referencia a experiencias propias del ámbito familiar de los alumnos, es decir, porque también hay que tomar en cuenta esas contingencias familiares que tienen y los recursos no relacionados, no estructurados que hay en casa, pero que podemos agarrarnos de esto o que también nos van a limitar mucho, porque a veces pedimos, exigimos, creamos, sin tomar en cuenta qué hay en la realidad de nuestro alumnado. Y ahorita en esta estación que trabajamos de forma virtual, la mayor parte de los maestros de la normal hemos tratado de cubrir vía tecnología nuestras clases, por de una u otra forma, en clases de Zoom, Flipped Class como estos, es decir, cada quien buscamos. Y si bien es cierto que la mayor parte de nuestros alumnos cuenta con los cursos tecnológicos, hago hincapié en la mayor parte. Y estamos hablando de un nivel universitario, un nivel profesional. Ahora traslademos esto a una realidad de educación básica, complicadísimo en general, ¿no? Aparte de esto, cuando introducimos una nueva información en nuestros grupos, en nuestro alumnado en general, ejemplificamos estos conceptos, el apoyo de materiales, objetos presentes, es decir, hay que ser una caja de Pandora andando para esto. Paréntesis. Indáguenme qué es la caja de Pandora y por qué lo acabo de utilizar como un discurso en mi práctica educativa. Tiendo mucho a utilizar la caja de Pandora, por lo menos verbal o intelectualmente. Es decir, entonces, esta presentación de imágenes, de flashcards, de la parte verbal, de imaginaciones mentales, de presentaciones en otros planos y demás, este, te van a servir para recuperar los mensajes previos del alumno en general. Y bueno, las reglas, como inciso C, las reglas de participación social en la actividad conjunta entre profesor y alumnos. Es importante que como docentes nos quede bien claro cómo vamos a organizar nuestra clase, mediante qué tipo, exposiciones, trabajo individual, trabajos en equipo, exposiciones de los alumnos, las reglas de gestión y participación que se dan en el aula, la integración, el respeto, la vinculación, los códigos establecidos y los códigos no establecidos en el aula. Es decir, los códigos que vamos a ocupar como docentes para trabajar con nuestro grupo. Este desarrollo de las actividades y tareas se realizan bajo el iniciativa común y control del maestro, es decir, una máxima que yo ya les mencioné en la clase a ustedes. Nosotros como maestros creamos a nuestro grupo y les damos la forma de ser a nuestro grupo. Es decir, si un maestro dice, yo no puedo trabajar con este grupo, también debe mucho de la falta de talento, falta de herramientas del docente, porque precisamente nosotros creamos a nuestros grupos. No a nuestra imagen y semejanza, no es una cuestión religiosa, pero sí toman estilos muy similares a nuestra práctica. Y el punto de esto, si somos un maestro conformista, de tipo barco, o inclusive cuando dice, yo no soy barco, yo soy un transatlántico, soy un Titanic andando porque conmigo todos pasan, nadie hace nada y se hunde el barco, es válido, pero entonces no nos quejemos después de las características de nuestro grupo y las deficiencias que tiene. Es decir, cuando llevamos trabajando un semestre, un año, dos, tres, 4 años con un grupo, es claro y es entendible que este grupo toma muchas pautas de los maestros, son muchos vicios de los docentes también. Por eso precisamente el maestro tiene que ser muy sensato y estar buscando todo el tiempo la retroalimentación constante, cuestionando al grupo para evitar que tanto el maestro como el alumno caigamos en nuestra zona de confort. Aquí lo importante de esto es que también hay que tener los factores motivacionales, las relaciones y efectos que se van a manifestar aquí, es decir, también recordar que todo el tiempo estamos trabajando con seres humanos. ¿Cómo logramos motivar a nuestro grupo? O a veces al individuo, a veces al grupo, porque hay cuestiones dramáticas que todo el grupo se nos cae. Y situaciones de cuestiones de violencia familiar, pero hay veces que parece que a un grupo le pasa de todo como grupo colegiado, como, ¿y cómo trabajas con un grupo de esa índole? ¿Qué haces o qué hacemos para trabajar con este grupo? Por ello es importante entonces
buscar estrategias motivacionales de encontrar y reencontrarnos con nuestros grupos una y otra vez, igual con nuestras familias, con nuestros hijos, porque al fin y al cabo a veces como docentes perdemos de foco nuestra casa. También no olvidemos de dónde venimos, porque al fin y al cabo cuando regresamos es bueno recordar quién está a nuestro lado, nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, quien sea. Y precisamente funciona eso. Hay que tener estrategias para tratar de dejar las broncas del trabajo en el trabajo y evitar de llegar y quitarnos en la casa o en la casa con los del trabajo, viceversa. Es muy complicado el clásico eslogan de discurso. Lo que pasa en casa se queda en casa y lo que deja en la escuela se queda en la escuela. No, porque somos seres humanos y los alumnos que trabajamos con ellos, es claro que no es cierto que no les pasa así. Al contrario de esto, traen las broncas y nos retachan en la clase y por eso no aprende el alumno y por eso no ha comido y por eso no me pone atención y por eso no importa un comino mi clase, mi video, mi forma de ser. Pero también hay que ser empáticos en alusión a esta parte. Precisamente hay que buscar las herramientas importantes para trabajar con el grupo. Y bueno, jóvenes, sin más por el momento, estamos cerrando el semestre. Este video es un cierre quizá ya de práctica docente, nos queda una clase más, veremos qué hacer en la última sesión todavía un poco, pero antes que nada hay que cerrar las cosas bien, hay que terminar los ciclos bien y antes que cualquier cosa les agradezco infinitamente su espacio, su tiempo, su escucha estos 6 semestres que me han estado soportando. Gracias por a todos ustedes. Me llevo mucha experiencia del trabajo para con ustedes. Espero verlos terminar su carrera en un año más. Gracias por el tiempo escuchado, por las prácticas, por las experiencias compartidas, cada quien en su espacio, cada quien en su momento, y que esperando que este espacio virtual les haya sido medianamente provechoso con que, digamos, su docente, porque el decir su maestro, ya hablamos que es muy complicado que yo me autonome maestro, simplemente alguien que le gusta hacer su trabajo, que disfruta su especialidad, disfruta el trabajar con ustedes, se divierte como tiene una idea en el trabajo áulico con ustedes y gracias por todos estos 6 semestres que hemos trabajado juntos, que hemos caminado, que me ha tocado verlos a la distancia, que me ha tocado caminar junto a ustedes, que me ha tocado aprender de ustedes, que me ha tocado disfrutar sus aprendizajes, sus lecturas, su participación y precisamente, o sea, quizá no es la mejor forma, el mejor mecanismo de un cierre, ha sido una despedida, pero no hubo las circunstancias físicas para llevarlo a cabo y agradeciéndoles todo a cada uno de ustedes, su escucha, su tiempo, su paciencia, su tolerancia, porque al fin y al cabo eh, somos maestros y somos falibles. Muchos fallamos en nuestra práctica docente, quizá han encontrado mejores espacios de la normal para aprender, mejores maestros a quienes escuchar, mejores lecturas a cuáles leer, mejores momentos de reflexión, de análisis de su práctica, mejores actividades académicas y una disculpa por las partes que no se les pudieron por mi persona cubrir. Gracias por la escucha de todos ustedes y en lo personal me voy muy en paz con este último semestre. Ahí me hubiera gustado hacer más cosas de forma presencial, me hubiera gustado trabajar todos estos contenidos que trabajamos en los videos de forma presencial, pero hay otras limitantes en general para esto. Gracias por todo. Espero seguir trabajando con ustedes en algún futuro, encontrarnos en el camino en docente y sobre todo lo que más ilusión me puede dar en un momento dado es verlos el último año escolar y convertirse por fin en mis colegas. Gracias por todo, un gusto haber sido su docente y que me han permitido tantos tiempo trabajar y permitirme dejarles actividades, y hacer mil y un cosas con ustedes. Se dice que Roma no se hizo en un día y no, precisamente Roma se sigue construyendo y deconstruyendo, ustedes también y yo también y todos estamos construyendo, pero ante todo, gracias por todo. Seguimos en el camino juntos y seguimos en contacto trabajando siempre. Sin más por el momento, cerramos este video de práctica docente 4 en su 6.º semestre y gracias por todo. Un placer. Nos vemos.